Bueno, vamos a proceder ahora. Vamos a hablar acerca de cordaje. ¿Y qué es cordaje? Cordaje es el arte de usar cuerdas y artefactos para bajar ramas y trozas bajo control. Eso es cordaje. Vamos a ver el vocabulario, cuerdas, equipo, nudos y aplicaciones. Y en los términos de cordaje tenemos bastantes. No voy a ir uno por uno, pero estos son los términos que vamos a ver durante el programa. Y como decíamos, probablemente no vamos a ver ahora todo el programa. Y vamos a dejar algo para mañana. Si ese es el caso. Ok, ¿se acuerdan del efecto del tiburón? Esta escena sucedió en Florida y mientras estábamos dando un programa de capacitación y estas personas estaban trabajando a un lado de nosotros. Entonces yo le pedí a uno de mis compañeros que si podía él filmar mientras yo estaba hablando y él tomó estas tomas. Entonces, este es el efecto del tiburón. Esta persona no tiene casco, no tiene, pues en realidad tiene muy poco. Tiene una cuerda, pero no la estaba usando. Solamente estaba usando su acollador de seguridad. Entonces, yo al preguntarle al grupo qué opinaban de ese trabajo y muchos contestaron, es muy bueno, es muy bueno. Ellos pensaban y decían que era bueno porque lo estaba haciendo rápido, pero yo no encuentro nada de eficaz haciéndolo rápido. Tenemos que tener en mente que tenemos que hacerlo con eficiencia, no con rapidez. Al ser eficiente, te rendirá el día. Y esto fue lo que pasó con su motosierra. El efecto del tiburón. Entonces las fibras de un corte se encontraron con otras fibras y eso hace que la motosierra se vaya. Y lo bueno fue que él no tenía un acollador hecho casero, de esos de cuerda, porque entonces él totalmente se hubiera caído, la pieza estaba grande y se hubiera lastimado la cadera, probablemente lo iba a sacar del tronco. No sé, hubieran pasado muchas cosas. Lo bueno fue que no estaba usando un acollador ficticio. Ok, cuando estamos hablando acerca de cuerdas, algo que yo sugiero es, hay nudos para atar una cuerda, especialmente cuando el árbol está alto y no tienes una cuerda suficientemente larga para soportar la pieza. Entonces, sí está bien hacer nudos, pero estas personas no hicieron este nudo por esa razón. Estas personas hicieron el nudo porque trozaron la cuerda. Entonces la volvieron a unir. Entonces, si este nudo hubiera pasado por una horqueta falsa o por la horqueta, entonces probablemente se iba a atorar. Y por acá veo otro pequeño daño en la cuerda. Entonces, es muy fácil hacer un daño en las cuerdas, especialmente si nosotros ponemos ramas encima de la cuerda o la rama, cuando bajamos la rama, la cuerda se quedó en la rama y empiezan a trocear, empezamos a trocear, entonces es fácil trozar la cuerda. Entonces, algo que tenemos que tener en consideración es exactamente cuando baje la rama, lo que tenemos que hacer es desamarrar la cuerda y retirarla. Eso es lo que tenemos que hacer. Ok, reacción en movimiento o sin. Entonces, eso es la resistencia a la tracción.
si esta cuerda tiene una resistencia de 8,000 libras, entonces quiere decir que nosotros le vamos a poder poner 8,000 libras de carga, pero nosotros no vamos a poder hacer ningún movimiento con esta pieza. Esa pieza está sin movimiento. Entonces, la carga de golpe va a ser cuando nosotros subamos esta pieza o la dejemos caer y estando la cuerda atada en algún punto, va a estar anclada en algún punto y la pieza va a caer, entonces a eso le vamos a llamar la carga de golpe. Y claro, esa carga de golpe va a hacer que la pieza pese más de lo que inicialmente la pieza pesaba. La resistencia a la tracción. La fuerza con la que una pieza de equipo nueva o cuerda bajo prueba falla al recibir tensión con una carga continua. La carga de golpe es la fuerza dinámica repentina que se coloca sobre una cuerda o aparato de cordaje cuando una carga o pieza que está en movimiento es detenida repentinamente. Este es un súper pequeño ejemplo de qué es lo que la cuerda va a ver como carga. Si la pieza pesa 150 libras y hace una caída de 3 pies, esta pequeña fórmula quiere decir que es el peso multiplicado por distancia de caída en pies más el peso. Eso nos da un total de 600 libras. Eso es solamente un pequeño ejemplo y es una fórmula simple. Eso puede ser mucho mayor. Eso puede ser mucho mayor. Entonces, pero es para que se den una idea qué es lo que puede pasar. Para esto nosotros vamos a utilizar una tabla de peso de madera verde. Esta tabla nos va a decir cuánto pesa por pie cúbico estas maderas. Entonces, este es un pequeño ejemplo en español, en castellano, pero nosotros tenemos esta tabla accesible también en inglés, pero los árboles están en su nombre común. Entonces van a tener que investigar el árbol con su nombre común. Entonces, un muy buen ejemplo es si nosotros tenemos un Acer Saccharum. Acer Saccharum de unas 22 pulgadas. Entonces, eso solamente es un solo pie de 22 pulgadas. Entonces, eso quiere decir que nosotros vamos a tener una carga aproximada de 148 libras. Entonces, tenemos que tener en cuenta y aprendernos los pesos de las especies con las que trabajamos para más o menos poder calcular. Hoy en día también hay apps, hay aplicaciones en donde puedes poner tú más o menos cuánto mide de grosor la rama y la especie y nos puede dar un cálculo cercano. Eso es para no poner demasiada carga en la cuerda. Ok, si nosotros no usamos un volardo, podríamos hacer una carga de golpe. Otra es, podríamos hacer que la cuerda falle. Entonces, se dice que usando el volardo en combinación con un cuadernal, nosotros podríamos tener control de la pieza, como un 95%. Pero si no utilizamos un volardo en combinación con un cuadernal, entonces solamente vamos a tener un 75% de control de la pieza. Porque recordemos que no todas las cortezas son delgadas, no todas son iguales y al darle vuelta al árbol, a lo mejor va a haber más fricción. Entonces tenemos que tener eso en consideración. Por eso es el 95%.
nosotros podemos ver que si nosotros usamos la pura cuerda en la horqueta natural, la cuerda puede trascomer la madera y meterse dentro de la madera. Al meterse dentro de la madera no va a crear mucha fricción y no va a dejar que corra la cuerda con libertad. Entonces, tenemos que tener cuidado al hacer eso, puesto que vamos a dañar la cuerda. Si no estamos derribando el árbol, entonces podríamos estar dañando el árbol con la fricción de la cuerda en la unión. Este es un diseño de atado de extremo con cuadernal. Aunque este dibujo tiene muchos nudos, probablemente solamente le quitaría yo este, que es un medio nudo. Esto solamente puede ser el medio nudo con un haz de guía corredizo o un ballestrinque. Y siempre yo recomiendo tener una cuerda de alar para que no estés tú empujando la troza. Siempre tienes que tener el acollador de seguridad y la cuerda, acordándose de que hay una regla que dice que tienes que tener una forma de cinchar el árbol. Entonces, aquí estamos utilizando un acollador ajustable. Entonces, este acollador ajustable tiene, por cierto, 3 aros. Entonces, aquí va un aro y del otro lado está el otro aro. Este aro y el otro aro nunca se juntan. Tiene que haber una separación de por lo menos 4 pulgadas en los aros. Entonces, esta es una técnica interesante porque se coloca aquí se puede colocar un pequeño mosquetón y al derribar el árbol, ya cuando vas a derribar el árbol que te tienes que bajar, colocas la cuerda de alar por el aro, atas un haz de guía corredizo en la parte de arriba o en la parte de abajo, haces tu muesca pequeñita, como ya lo habíamos dicho anteriormente, y ya te vas a poder bajar sin tener ningún pendiente. Esta técnica sirve mucho para rescate, pero también por si algo sucede, este, te puedes bajar enseguida sin tener pendiente porque no tienes una horqueta en donde colocar tu cuerda. Entonces, esta es una horqueta falsa, ajustable. Se recomienda siempre usar un tipo de volardo. Hay muchos volardos hoy en día en el mercado. Entonces, este yo diría que es uno de los más simples y uno de los más económicos. Entonces, siempre usar un volardo en combinación con una slinga. Este es otro volardo, es un volardo mecánico. Y si ustedes quieren ordenar uno más grande que el regular, se puede conseguir uno más grande, por cierto. Aquí debería de estar un video, pero el video yo creo lo vamos a ver al final. Oh, aquí te bajó. Ah, no es el otro video. Entonces colocamos, acá está el cuadernal. Un atado de punta. Y le vamos a hacer una muesca aquí para poderlo levantar. Hicimos una tabla para que no caiga sardina en esa área. Entonces ya aquí vamos a empezar a hacer el corte. Aquí le vamos a hacer una muesca. Tenemos que recordar que la muesca quiere decir espacio y tiempo. Entonces aquí va a ir una muesca. Y después de la muesca se le puede hacer un corte de perforación o un corte trasero directamente a la ápice para poder levantar la pieza. También aquí
cuando vayamos a trabajar para cortar una rama, siempre tenemos que utilizar nuestro acollador de seguridad de posición de trabajo. Y aquí estoy yo utilizándolo arriba para hacer este triángulo. Y ese triángulo va a hacer que tenga yo una mejor posición para trabajar con la motosierra. La diferencia entre cuadernales y poleas. Tenemos que saber que los cuadernales son para carga de golpe, pero las poleas no. ¿Se pueden utilizar poleas para cordaje? Sí, cuando se le llama estático. Entonces, como la rama no se está moviendo, no va a haber una caída, entonces lo que vamos a hacer aquí es un atado de punta. Entonces, como es un atado de punta, va a subir cuando nosotros jalemos. Entonces, no se pueden utilizar poleas en carga de golpe, pero cuadernales sí. Los cuadernales vienen con unas siglas, comúnmente ya sea que digan MBS, Minimum Breaking Strength, que es la resistencia a la ruptura mínima, o puede tener un WLL, que quiere decir Working Load Limit, que es el límite de carga de trabajo, o puede tener SWL, que es Safe Working Load, la carga de trabajo segura. Entonces, el MBS de este cuadernal es de 40,000 libras, pero solamente el SWL, que va a ser la carga de trabajo segura, va a ser de 6,000 libras solamente. Y muchos de los cuadernales vienen con el tamaño específico de qué tipo de qué diámetro de cuerda tiene que ser. En este caso, este es de 3/4. Como decíamos, WLL, límite de carga de trabajo por sus siglas en inglés. Entonces, la resistencia a la tracción dividida por el factor de diseño, la carga máxima que no debe de excederse en una pieza de equipo, cuerda o ensamblaje, de acuerdo al artefacto, desempeñar su función de trabajo normal. Ok, como regla general, si es que no se tiene algunos de los números, se dice que las cargas de trabajo son del 10% para la tensión de una nueva cuerda. La carga de trabajo WLL es el peso o la fuerza aplicada a la cuerda o al cordaje en una aplicación determinada. El límite de carga de trabajo es una guía para la capacidad máxima permitida en una cuerda y no debe superarse. ¿Cómo es que trabajan las eslingas? Si yo tengo una eslinga y coloco un mosquetón de acero para cordaje de esta forma, solamente veremos 28 kilonewtons. Si lo ponemos de una forma de tipo canasta, se le llama canasta, entonces vamos a ver un peso de 56 kilonewtons, una resistencia de 56 kilonewtons, puesto que doblamos la eslinga. Y obviamente, si doblamos 2 veces la eslinga, entonces va a ser 112 kilonewtons. Entonces, por lo regular en cordaje se va a usar tipo cincha. Entonces, la eslinga se hace una cincha y va a ser aproximadamente 14 kilonewtons. Ok, vamos a hablar un poco acerca de los nudos. Cuando se hace un nudo vaquero, el nudo vaquero se tiene que hacer lo más cercano al cuadernal y nunca dejar que haya una distancia entre el cuadernal y el nudo. En este caso, estas personas usaban mucho un haz de guía para no estar haciendo tan seguido el nudo vaquero. Entonces hacían un haz de guía y ya iban poniendo
el cuadernal de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer es crear una distancia de caída más grande, más alta. Entonces va a haber más espacio, entonces la carga de golpe va a ser mayor. Entonces por eso tenemos que hacer esto. En algunos diseños, en algunas fotografías, en algunos dibujos, ustedes pueden encontrar que el cabo de trabajo está entremetido entre las piernas de la cuerda cuando va alrededor del tronco. Eso solamente se hace para mantener el cabo retirado del cuadernal. Solamente para eso se hace. Entonces, si ese es el caso, simplemente si esto es más largo, puedes ir alrededor de la eslinga y la entremetes entre ella misma y ahí se detiene para que no estés tratando de meterla aquí, que es la verdad. Si está bien hecho el nudo, no vas a poder hacer eso. Realmente no lo vas a hacer porque va a estar muy difícil. Otro de los nudos que vamos a usar es el haz de guía corredizo. Y en este caso se está usando con un medio nudo. Entonces, hay dos tipos de medios nudos parecidos, pero uno es un medio nudo y al otro se le llama marlin. Entonces, si notan, el doblez de este medio nudo es de 90 grados, casi exactos, pero en este como que hay una pequeña vuelta, un pequeño doblez más ancho. Entonces se dice que este es más resistente por los dobleces. Tenemos que acordarnos que cada vez que doblamos, hacemos un doblez en la cuerda pierde su resistencia. Entonces, si hacemos un ballestrinque, entonces no hay dobleces. En realidad, el doblez va a ser el tamaño, el grosor de la pieza. Eso va a ser el doblez. Y siempre cuando nosotros amarremos agua, como por ejemplo la agua, para mandar la agua, se puede hacer un ballestrinque en medio de la cuerda. Pero si se va a amarrar una troza, una rama, entonces se tienen que poner 2 medios nudos al ballestrinque. Este es una técnica muy interesante porque tú puedes colocar con la ondilla en una parte arriba en la copa del árbol el cuadernal y en el cuadernal va a ir la cuerda de carga. Entonces, hicimos un Yosemite y algo que tienen que saber es si nosotros tenemos, hablando de las 600 libras, si nosotros tenemos 600 libras de este lado y vamos a tener 600 libras del otro lado, entonces aquí vamos a tener 1200 libras. Entonces, si aquí hay 1200 libras, en esta le vamos a llamar pierna de un lado de la cuerda. Entonces, esta va a tener fueron 1200 libras. Entonces, en el otro lado va a haber 1200 libras y en el punto de anclaje de esta cuerda va a haber, ¿cuántas? 4200 libras. 2400 libras. Entonces, tenemos que tener cuidado porque esto puede poner más carga en el punto de anclaje. Pero es súper práctico usarlo. Entonces, yo solamente cortaría ramas no tan grandes o no ponerle mucho peso. El nudo de vuelta de braza este nudo se hace cuando no se puede hacer un nudo vaquero porque la eslinga no alcanza a ir alrededor 2 veces. Entonces, cuando hagamos la vuelta de braza, tenemos que darle 5 vueltas entre la eslinga. Y así se va a poder detener. Y no las 5 vueltas enseguida una de otra. Por ejemplo, una y estiras la cuerda, pasas otra. Yo recomiendo que este está por abajo, pero yo recomiendo que se haga por arriba, por cierto. Que la pases primero por arriba, luego otra vez por arriba, y así vas a poderla jalar y entremeterla 5 veces por lo menos. Este es un diseño
se llama la caña de pescar. En este diseño, especialmente este diseño se ocupa cuando hay daño por tormenta, en donde no hay exactamente un líder donde se pueda colocar el cuadernal. Entonces, de esta forma se comparte la carga en la rama. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre cuando vayamos a hacer cordaje, tratar de utilizar el árbol en sí. Entonces, cuando utilizamos el árbol de arriba hacia abajo, entonces estamos comprimiendo las fibras. Pero si nosotros no hacemos eso, entonces, y utilizamos otro árbol, entonces lo que podríamos hacer es, si un ejemplo, si estas libras fueron, ya habíamos dicho que unas 2,400 libras, pero acá arriba, si nosotros cambiamos el anclaje a otro árbol, entonces vamos a incrementar el jalón y va a haber una palanca, va a crear una palanca y entonces esa palanca podría hacer que falle en alguna parte el árbol. Entonces, por eso es que se usa la caña de pescar. Al usarse la caña de pescar, si miren, vamos a poner la carga en toda la rama. Entonces se van a comprimir las fibras. Y a veces le llamamos el esqueleto. Siempre utilizar el esqueleto. Entonces vamos a evitar utilizar una cuerda de aquí a aquí para evitar la palanca y un jalón de punta. Entonces, en este momento los voy a invitar. Vamos a tener una charla en relación a este tema en diciembre, por si gustan acompañarnos. A veces es bueno utilizar un grillete si es que no se tienen 3 cuadernales. Y lo que vamos a hacer es vamos a colocar el grillete en medio. No vamos a utilizar el grillete ni de este lado ni de este lado, sino en medio. Si es que no tienes los tres cuadernales. Ya habíamos hablado del corte de cierre. Es un corte en donde cortas y vas como a unos 3/4 y luego haces otro corte por abajo. Cuando hagas este corte, busca el corte para terminar donde más te acomodes terminar. Si es más fácil terminar con el corte a la izquierda, empiezas primero el de la derecha. Pero no se tienen que juntar. Puedes hacerlo como unos 2 centímetros. No, unos 2 centímetros está bien. Entonces, cuelgas tu motosierra y ya puedes sacudir la pieza y aventarla. Ese es el corte de cierre. Cuando vayas a hacer un corte de cierre en ramas, tienes que tener en consideración el peso de la rama. Si lo estás haciendo para agarrar la rama, entonces no tienes que hacer el corte de cierre de arriba hacia abajo, sino hazlo lateral, por los lados de la rama. Y que la rama no esté tan larga, porque entonces se va a caer por el peso. Ok, cuando estamos haciendo cordaje tenemos que tener en consideración cuál de los eslabones es el más débil. Es la eslinga, que la eslinga puede tener una resistencia de 30,000 libras, o el cuadernal, que puede tener una resistencia de 40,000 libras o 6,000 libras, como ustedes lo quieran poner, pero de todos modos son bastantes libras, 6,000 libras, o la cuerda en sí para cordaje, o el árbol. ¿Cuál de todos estos es el eslabón más débil? Pues ahora con la tecnología de tanta resistencia en el equipo, en el equipamiento, entonces se podría decir que el árbol es el eslabón más débil. Algo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo cordaje. Este es otro diseño. Este diseño salió de un artículo de Mark Chisholm. Mark Chisholm hizo un artículo en relación a la ingeniería de remoción de un árbol, el cual en su momento yo se los voy a compartir. Es muy buen artículo y este es un diseño de Mark Chisholm. Y aquí solamente demuestra
lo mismo que acabamos de decir. Si hay 50 libras en esta pierna, en la pierna de caída, va a haber también 50 en el líder y va a haber 100 en el anclaje, que en este caso va a ser el cuadernal. Entonces, recordar que siempre tenemos que usar el esqueleto del árbol. Este esqueleto trabaja de esta manera. Si nosotros le quitamos el cartón, el tubo que está dentro del papel, nosotros podríamos colocarle mucho peso. ¿Por qué? Porque estamos comprimiendo las fibras. Entonces eso va a cambiar si nosotros cambiamos la dirección del peso o del jalón. Atado de extremo. Siempre cuando hagamos atado de extremo tenemos que tener en consideración que va a haber un impacto al caer la rama y que el atado tenga que estar enseguida de donde nosotros vamos a cortar. Este es algo similar, pero el atado de extremo puede cambiar el efecto al nosotros colocar la cuerda un poco más separada del extremo. Entonces, tenemos que tener en consideración eso, que haciendo eso podríamos lastimarnos. Definitivamente, si vamos a hacer un atado de punta, tenemos que tener la suficiente distancia entre el anclaje y la copa de la rama, porque una no podría caber y la otra podría balancearse hacia atrás. Entonces, esta pierna le vamos a llamar la caída y a esta pierna le vamos a llamar el líder. En este caso es un atado de punta. Y recordando que siempre cuando hagamos este efecto es muy interesante porque toma tiempo medir la distancia de la bisagra. Entonces, si yo digo que la bisagra quiere decir tiempo y espacio, entonces eso quiere decir que tiempo y espacio me tiene que dar oportunidad de que la rama llegue aquí con suficiente espacio y que tenga suficiente tiempo para llegar. Si se hace una muesca pequeña, más cerrada, yo diría unos de 45 grados, un ejemplo, entonces solamente va a llegar hasta aquí la rama y ya cuando llegue aquí, esta cara de este corte se va a mirar con esta cara del corte inferior, entonces ya no va a poder cerrar bien y hacerle un corte trasero. Siempre vamos a poder acabar el corte trasero con el serrote. Hay veces muchas de las veces es mejor acabarlo con el serrote. En algunos de los videos que ustedes ya verán en mi Instagram, El Hombre del Árbol, ahí pueden ver que la mayoría de los cortes que hago los acabo con el serrote. Entonces, si los acabas con el serrote, tienes el control de no estar con... Ok, entonces vamos, creo que ese es un video, pero hemos estado teniendo un poco de fallas técnicas, pero al final del programa lo vamos a ver el video. Entonces este es un anclaje con doble tirón o doble látigo. Y acuérdense que en algunos de los dibujos vienen, aunque son hechos de Brian Kadwiga, fueron hechos para Cheryl. Entonces nada más los estamos compartiendo. Tener en cuenta cuando hagamos esto es muy fácil de hacer, muy práctico, pero vamos a necesitar mucho más cuerda, tener eso en mente. Y la muesca siempre tiene que ir a la dirección a donde está el anclaje. La muesca siempre tiene que ir a dirección a donde está el anclaje.
Estos son los cuadernales de arboricultura. Esta es una fotografía de una persona famosa que se llama Peter González. Paz descanse. Entonces, siempre cuando trabajemos en el cordaje, llevar la regla de 4x1 por cada pulgada, 4 pulgadas. En este caso, si esta es una cuerda de media pulgada, entonces el radio deberá de ser de 2 pulgadas. Y sí, también tener en cuenta que la cuerda no esté más gruesa de la roldana canalada. Respetar esa área. Eso también va a trabajar para las poleas. Y si nosotros va a pasar una cuerda hecha de aramid, entonces tiene que ir al 20:1. O si es de poliéster, tiene que ser de 8:1. De acuerdo a qué tipo de cuerda estén utilizando. Esta es otra fotografía de esta persona famosísima. Peter González. ¿Y cómo es que están hechos los cuadernales? El cuadernal tiene buje. Dentro del buje va el perno. El buje y el perno van conectados al cuadernal. Eso es para poderlo quitar fácilmente. Y viene una roldana canalada. Fuerzas resultantes en el cuadernal. Entonces, esto es de acuerdo a los ángulos. Y para ver esto, hicimos una pequeña tabla. Esta pequeña tabla nos dice que si nosotros tuviéramos 100 kilos en una pierna, para sostener 100 kilos, va a haber 200 kilos en el punto de cordaje. Si nosotros cambiamos la dirección a 90 grados, entonces esos 100 kilos se van a volver 141 kilos. En vez de hacer 200 kilos, ahora van a ser solamente 141. Entonces ya reducimos los kilos que había en el cuadernal. Ahora si lo movemos 60 grados, entonces solamente vamos a tener los 100 kilos. Entonces los 100 kilos nos va a dar lo mismo de la carga. Si lo movemos a 45 grados, entonces vamos a tener 76 kilos. Y si está a 20 grados, entonces solamente el cuadernal verá 34 kilos. Entonces a eso se le va a llamar horqueta de viraje. Entonces tal vez nosotros acá arriba tengamos otro cuadernal y solamente estamos usando esto para desviar. Por eso nosotros le podemos poner una horqueta de viraje a una rama un poco más delgada. La rama no va a cargar la pieza, sino la rama, lo que está haciendo el cuadernal, está desviando esa carga. Y al desviar la carga va a minimizar el peso de la carga en el cuadernal. Aquí está un diseño de horqueta de viraje. En este caso, nosotros lo que intentamos es que la carga vaya pegadita al árbol y de esa forma le podemos poner algo de peso. Podemos balancear las piezas. Este es un truco muy simple, súper simple, porque con una cuerda atas la punta, haces atado de punta, y con esta cuerda es como es una pata de araña. Entonces las patas de araña sirven mucho para balancear las piezas. Este es otro diseño de Mark Chisholm. Y aquí demuestra cómo puedes hacer un atado de punta y levantarlo con dos cuadernales, y entre los dos cuadernales se va a distribuir la carga. Entonces siempre va a ser mejor, especialmente si nosotros queremos levantar de este punto, porque levantar
de este punto a este punto sería más riesgoso para nosotros porque nosotros vamos a estar aquí parados. Aquí hay una combinación doble de horqueta de viraje. Ella, perdónenme el nombre, no me acuerdo de su nombre de ella, pero es una estudiante. Ella colocó su acollador de seguridad en una horqueta de viraje con una slinga. Entonces va a estar firme y estable. Y el otro es el cuadernal que está aquí. Entonces, al quitar la rama, al cortar la rama, entonces la horqueta de viraje va a hacer que caiga la rama específicamente en un lugar, en vez de que haya caído por acá, entonces cayó exactamente donde ella quería que cayera. Este es otro diseño de cuadernales, entonces esto optimiza y puede ayudar bastante, especialmente cuando tenemos una carga algo pesada. Entonces esto puede ayudar bastante porque se distribuye toda la carga en los 4 puntos. Y este es el ejemplo de caña de pescar. Entre más le pongas, mucho mejor. Pero yo he encontrado, la verdad, con un cuadernal aquí, otro cuadernal en la base de la rama. Y casi siempre así va a trabajar bien. Pero si la rama está muy holgada, hay una curva, entonces se le puede poner otro cuadernal aquí o una polea. Ok, entonces este es el uso de las patas de araña. Entonces las patas de araña sirven para sostener el extremo mientras la cuerda está atada en la punta. Y así cuando cortemos va a quedar derechita la rama, sin caer al obstáculo. Y ya después, utilizando una cuerda de alar, se puede mover la rama después de cortada. Y este es el mismo con un estilo de horqueta de viraje. Entonces, esta es la horqueta de viraje. Tenemos un cuadernal acá arriba, pasa por otro cuadernal, entonces se puede distribuir la carga. Y si notan, este ángulo y este ángulo hacen que las fibras de esta rama se compriman. Entonces, por eso se puede usar este sistema, es muy útil. Aquí está un atado de punta y un atado de extremo, y así se pueden compartir también la carga en dos árboles. Pero también, si el árbol está muy grande, también se puede hacer en un solo árbol. Muchas veces a esto se le llama transferencia de carga, puesto que podríamos aquí tener un obstáculo y para mover la rama del obstáculo, entonces ya la dejamos que la jalamos con la cuerda azul y dejamos que la cuerda verde corra. Este es esta técnica es muy buena, es utilizando solamente una cuerda de cordaje. Entonces, en medio de la cuerda de cordaje atas ya sea un nudo direccional en 8 o un nudo mariposa. A ese le pones una slinger con un mosquetón de acero y puedes mover la rama alejada del obstáculo, que en este caso sería la casa. Esta es otras técnicas con las cuales nosotros utilizamos las patas de araña, especialmente cuando derribamos con la grúa. Aquí no se ve muy bien, pero detrás de esto hay un grillete y en el grillete está el protector de cambium o horqueta falsa de los 2 aros. Aquí va.
arriba de la bola. No puede ir en el gancho, tiene que ir arriba de la bola. Esta rama pesó aproximadamente un poco más de 8,000 libras. Cubría toda la calle. Y la verdad, nunca he visto el efecto de usar el silbato mejor que en este derribo, puesto que de un lado estaba una persona troceando y del otro lado estaba otra persona troceando. Entonces intercambiaban con el silbato, toda la gente se paraba y cortaban. Luego el otro cortaba y así sucesivamente. Entonces el silbato fue increíble ahí, en vez de estar gritando. Ok, en la clase anterior hablábamos de la muesca de granjero. En este caso, esta no es una muesca de granjero, parece una muesca de granjero, pero no es una muesca de granjero. Es muy práctico utilizar un corte de escalón. Ese corte de escalón se va a hacer de esta manera. Primero, se corta de arriba hacia abajo y se hace el otro corte. Entonces, este corte se hace especialmente cuando tú piensas que la copa está un poco desnivelada. Entonces, lo que hace este corte es evitar que la pieza se mueva hacia donde está el operador de la motosierra. Entonces, es muy, muy buena práctica. Muchas veces también se puede hacer este corte primero y ya después el del ángulo. Pero es unos cortes muy populares para el uso de la grúa. Y esta foto me encanta, solamente por eso la puse ahí. Esto es en California. Perdón. También podemos utilizar eslingas de izaje. Las eslingas de izaje son de alta resistencia y usualmente las usamos en combinación de dos cuando tenemos un tronco derecho y un tronco ancho. Entonces, si estamos utilizando la grúa en ese caso, se le puede hacer una pequeña muesca para que entre la cincha y no se vaya a salir del tronco. Nunca ha pasado, pero si estamos trabajando por ejemplo, con unos plátanos o un sycamore o algún otro árbol que esté su corteza súper lisa y que el tronco esté súper liso, entonces puede ayudar a hacer una pequeña muesca, unas muesquecitas a los lados. La técnica de tirolina también es súper práctica, pero muchas veces puede ser que la gente abuse de la técnica y le ponga mucho peso. Entonces no es bueno ponerle peso. La técnica de la tirolina, aquí está Brian Cadwica. Eso fue en Chapultepec, en Cuernavaca, Morelos. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero dejar caer la pieza en una cuerda usando un cuadernal y después, estas están súper delgaditas, pero de todos modos lo que se tiene que hacer es, se tiene que colocar un cuadernal y primero la pieza tiene que llegar al cuadernal y con la misma pieza vamos a controlar. La otra cuerda va a ser la cuerda de la tirolina. Entonces, en una cuerda va a ser la carga y ya después de que pasa de la carga, va a pasar a la tirolina. Eso es lo que se tiene que hacer. En este caso aquí enseña cómo está el cuadernal. Entonces, del cuadernal ya pasa a la tirolina. Y primero esta cuerda no tiene que estar tensada, tiene que estar libre o floja. Y ya después, cuando llega la carga al cuadernal, entonces se estira. Y para estirarse hay algunas técnicas, pero con un malacate o con
con una ayuda de poleas, puedes crear una fuerza mecánica ahí. Procedimiento para derribar un árbol, ya hemos hablado un poco antes acerca de esto. Siempre asegurar el árbol con cadenas o con cinchas o con cuerdas para que no se vaya a abrir, y siempre utilizar por lo menos 2 cuadernales. Este es una técnica de tragaluz, en este caso es de cordaje, pero yo la he usado mucho la técnica y cuando no tengo, perdón, cuando tengo una cuerda más arriba de la carga para mí y la de la carga separada a la mía, por supuesto, cada una con su propio diseño y con sus propias cuerdas. Esta técnica de cordaje es una cuerda sin nudos, se le llama sin nudos, aunque sí lleva nudos, pero no sé por qué le dicen sin nudos. Entonces esta técnica lleva un ajuste en la cuerda de carga, y en ese ajuste lleva un guardacabo de plástico y luego un mosquetón y la cincha, la eslinga. En este caso, se le pueden colocar más de una rama en la eslinga o en el sistema. O se le pueden colocar más mosquetones y puedes cortar más ramas. Especialmente, por ejemplo, en los abetos, como en los spruces, donde tiene mucha rama y abajo está una alberca o una estructura o algo que no queramos dañar, entonces se pueden, en vez de que cortes una por una y que baje, puedes cortar un poco más de ramas y en un solo acto. A esto se le llama cordaje vertical. El cordaje vertical es cuando viaja la pieza por medio de ya sea un aro o un mosquetón de acero y una eslinga. Entonces viaja la pieza, y la idea de usar este cordaje vertical es para no crear una carga de golpe en el tronco. Para eso se hace. Esa es una. La otra es para que esta pieza, si nosotros podríamos tener aquí un patio, podríamos tener la casa o una estructura, entonces esto se hace para evitar que la pieza brinque o vaya a dañar otra parte alrededor del tronco. Y este es el cordaje vertical, este es el diseño de cordaje vertical. Entonces, en este caso yo le puse un aro con 2 medias vueltas en la base, pero también le puedes poner una eslinga con un mosquetón de acero o un pork wrap, y le pones un nudo arriba, del mosquetón de acero, y lo que va a hacer el mosquetón de acero es que no golpee el aro con el mosquetón. Si le hacemos un nudo, una serie de varios medios nudos encima, entonces eso es lo que va a pasar cuando viaje. Entonces ya cuando se separe va a viajar el aro por la cuerda vertical. Tenemos el cordaje lateral. En el cordaje lateral le podemos, con una cuerda, atamos en un extremo al árbol, cortamos, y la pieza va a viajar por un aro puede ser una polea o un cuadernal. Y acá tenemos otro cuadernal, y acá abajo tenemos un volardo para sostener o controlar la maniobra. Y más o menos así es como se mira. Entonces, en este caso está un aro, pero ustedes le pueden poner un cuadernal o una polea. Una pequeña slinga, el mosquetón. Eso es para hacerlo más práctico, porque puedes cinchar la pieza y conectas la pieza a la pequeña slinga. Esta slinga también tiene un guardacabo de plástico, en combinación con el volardo
y esta es la forma que se debe de hacer un candado al volardo. Se le hacen 2 vueltas en los pernos laterales. Ya después de que cubriste todo el barril, vas alrededor y lo cierras con dos medias vueltas. Ok. No estoy seguro que se vaya a ver este video, pero a ver, vamos a ver. No, no quiere. Pero en fin, nosotros podemos verlo después. Bueno, creo que aquí vamos a acabar con ahorita vamos a ver unos videos y con esto concluimos. Oh, esta técnica me encanta porque al último, cuando estamos cortando una rama larga, al final acabamos con un toconcito, un moñoncito, y ya no sabemos qué hacer con él. Y ese garrón va a ser el que va a destruir las plantas, va a quebrar la ventana, va a ir a la alberca, puede hacer muchísimas cosas. Entonces, es una técnica muy, muy, muy interesante. Bueno, pues, ¿algunas preguntas?